terminar en la cárcel. Denuncia por extorsión al 1574. El que presta su cuenta puede ir preso sin darse cuenta. Un mensaje del Ministerio Público, la Superintendencia de Bancos y la Asociación Bancaria de Guatemala con el apoyo de todos los bancos del sistema. En Guatemala, Centroamérica. La hora exacta. Es la hora 17, 3 minutos. En Guatemala, Centroamérica. Libertópolis.com presentó La Hora Exacta. Conectamos la energía natural con la fuerza de tus sueños. Encendemos las emociones que nos unen y las ganas de hacer. Generamos todos los días la oportunidad de compartir, lograr y crecer. Por ello, el gobierno del Dr. Alejandro Yamatei amplió el aporte a la tarifa social a un consumo de hasta 100 kWh para beneficiar a más del 90% de la población que más lo necesita. Instituto Nacional de Electrificación, INDE. Generamos, conectamos y encendemos el país que queremos. Libertópolis y Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. Presentan Más herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. Scaling Up es una metodología. Hay empresas que son altamente rentables pero que están quebradas porque no tienen el efectivo, el flujo de caja para pagar la nómina de esta quincena. ¿Por qué? Porque el efectivo está en los proveedores, en los clientes, porque el efectivo está en activos que no puedo hacer líquidos rápidamente. Entonces la empresa está quebrada. El cash, el efectivo, es el oxígeno de las empresas, porque una persona sin oxígeno no vive. Una organización sin caja que le esté llevando ese efectivo para cubrir con sus obligaciones no va a vivir más de una semana. Marianne Sprigmull. En Más Negocios. Libertópolis y Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. Presentaron Más herramientas. Libertópolis Negocios. Lunes a jueves, de 6 a 7 por la noche. Por libertópolis.com. Libertópolis presenta a Marcela Porta, directora administrativa del CES. En Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Buenas tardes y bienvenidos a Libertópolis y al Centro de Estudios Económicos Sociales por la libertad individual de producir, consumir, intercambiar y servir sin coerción ni privilegios. Y bueno, de cara a las elecciones en Colombia, que se juega su libertad y su soberanía este domingo 29 de mayo, tengo el honor de compartir esta emisión con el historiador, columnista y profesor colombiano Daniel Reisbeck, que también es fundador del Movimiento Libertario de Colombia y fue candidato a la Cámara de Representantes y a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Buenas tardes, Daniel, y muchas gracias por aceptar mi invitación. Buenas tardes, es un placer como siempre. Antes de pasar al tema que nos preocupa, yo encontré en mi pequeña investigación sobre Colombia una particularidad sobre el proceso de elección de presidente, y es esto de las coaliciones en Colombia. Yo no sé si antes de empezar a platicar sobre lo que está pasando y lo que pasará el domingo, usted nos puede aclarar un poco por qué aparecen los candidatos presentados en pequeñas agrupaciones. Sí, es una buena pregunta. Sobre todo, esto es algo que se ha visto en los últimos 2 ciclos electorales a nivel nacional. Entonces, lo que sucede es que si los partidos, o si una serie de partidos quieren ir juntos a una elección, por ejemplo, presidencial, se pueden presentar a una consulta, que es el mismo día de las elecciones al Congreso, que este año fue en marzo. Entonces, en marzo tuvimos las elecciones para la Cámara de Representantes y para el Senado, y al mismo tiempo fueron las consultas de varias coaliciones. Y lo que ha terminado pasando
tanto en el 2022 como en el 2018, es que esas consultas terminan siendo como una especie de primera vuelta presidencial, y lo que antes era la primera vuelta se vuelve la segunda vuelta, y lo que antes era la segunda vuelta se vuelve una especie de tercera vuelta. Entonces lo que sucedió este año es que básicamente toda la izquierda, casi toda la izquierda, se juntó en esta coalición llamada esta vez Pacto Histórico. Okay, de histórico, bueno, eso es cuestionable el nombre, pero que es la consulta que ganó y que se sabía que iba a ganar con creces Gustavo Petro. Y hubo otras dos coaliciones, una, digamos que se podría llamar socialdemócrata, que en Colombia denominan centro, aunque para mí la palabra centro no significa nada, pero y esa pues obtuvo un muy mal resultado, muy por debajo de lo esperado, por lo menos hace un año. Y la otra coalición se podría llamar más o menos de centro derecha, que es la que más o menos le está peleando en este momento, pues no le está peleando el lugar a Petro en las encuestas, pero está peleando el pase a la segunda vuelta. Entonces esas son, digamos, las tres coaliciones que hay en Colombia en este momento. Claro, es bastante particular. Nosotros no conocemos esto de las coaliciones, un poco como todos contra todos en la primera vuelta, y más o menos se conocen las coaliciones, las juntas estratégicas cuando comienza ya la segunda vuelta. Eso es la historia de Guatemala, pero más o menos caemos en lo mismo. Ahora, el 13 de marzo, efectivamente, en estas consultas, en esta consulta interpartidista que se realizó, para las personas que nos están escuchando, Gustavo Petro salió el gran victorioso de este tipo de encuesta que hicieron, ¿no? Parece una primera vuelta, efectivamente, y preocupante porque el resultado fue de 80% de votos a favor de Gustavo Petro. Ahora, llama la atención porque Gustavo Petro fue guerrillero, sugiere una cantidad de medidas socialistas que comprometen la economía de Colombia, incluyendo, por ejemplo, el pago de pensiones para ancianos con capital privado de las personas, de los colombianos. ¿Por qué la gente vota por Gustavo Petro a pesar de que sus propuestas llevan a un esfuerzo económico de este tipo? Sí, también excelente pregunta, y creo que la respuesta no es fácil. Primero quisiera hacer una pequeña aclaración también acerca del punto anterior, acerca de las consultas, y es que, digamos, en términos de, por ejemplo, de la escuela de elección pública, que estoy seguro que sus oyentes, los oyentes de Libertópolis conocen bastante bien, hay unos incentivos muy perversos también en Colombia precisamente para hacer este tipo de consultas interpartidistas, y es que en Colombia a los candidatos se les paga una reposición de votos después de las elecciones. Entonces, eso cambia cada 4 años, pero cada candidato tiene derecho a recibir un dinero del Estado según cada voto que haya recibido en las elecciones. Entonces, esos candidatos también tienen unos incentivos muy perversos para participar en el mayor número de elecciones posibles, para recibir el mayor monto posible del Estado. Ahora, ¿por qué la gente vota por Gustavo Petro? Pues, digamos, desde un punto de vista de alguien que definitivamente no vota ni votaría jamás por Petro, pues me cuesta entenderlo. Pero efectivamente, bueno, yo diría que hay varias explicaciones o varios factores. Uno es que Petro pues, ha logrado convertirse en el líder de oposición ante este gobierno en particular, porque hace 4 años Petro sacó más del 40% en la segunda vuelta, cuando perdió contra Iván Duque, el ahora presidente, y resulta que el actual gobierno ha sido bastante malo, según el consenso general, sino pésimo. Según ciertas encuestas tiene hasta 70%, tal vez más, de desaprobación, y Petro pues se ha sabido aprovechar de ese descontento. También lleva tantas veces intentándolo que tal vez la gente dice, la gente que está muy insatisfecha, y yo diría que hay muchas razones para estar insatisfecho en Colombia, y mucha esa gente dice simplemente Petro se ha presentado, aunque no lo es porque lleva viviendo el Estado durante por lo menos 30 años, si no más, pero se presenta como una especie de outsider
y eso es lo que la gente busca en este momento. Y bueno, en últimas también hay explicaciones mucho más profundas, como por ejemplo el dominio de la izquierda dura en Colombia sobre las instituciones, por ejemplo la educación. Es el sindicato de maestros en Colombia, que tiene un monopolio prácticamente sobre la educación pública primaria y secundaria, pues es una organización militante. En su página web dicen abiertamente que lo que quieren es un Estado socialista, un gobierno socialista. Y hace pocos días también apoyaron abiertamente a Gustavo Petro. Entonces, pues esa segunda parte nos sorprende, pero el hecho de que durante generaciones se eduque a la gente bajo estos principios y estas ideas, pues eventualmente iba a rendir algún fruto, y creo que es lo que se está viendo también. También podríamos hablar, digamos, de razones por las cuales Petro puede ganar o seguramente va a ganar, que no tienen que ver tanto con él, sino con cómo está diseñado el sistema colombiano como tal. Y bueno, pues brevemente lo podemos discutir más a fondo, es que, digamos, el establecimiento, la economía, los grupos económicos han creado un país bastante cerrado. Es decir, Colombia tiene una fama en la región, tal vez más allá de ser un país, entre comillas, neoliberal y muy amigable con la inversión, y donde hay una especie de capitalismo más o menos salvaje, y puede que, digamos, comparado a un país como Venezuela, el país vecino, eso tenga algo de cierto, pero en realidad es un país muy cerrado, con muchos oligopolios, monopolios, muchos aranceles, ha sido tradicionalmente muy cerrado al mundo. Inclusive con el Tratado de Libre Comercio vigente con Estados Unidos, por ejemplo, el sistema financiero no se abrió, es decir, no se permitió competencia financiera. Y creo que esto, digamos, genera descontento. Digamos, cuando no hay competencia, significa que hay precios muy altos, malos servicios. Otro tema clave es la moneda. Algo que yo admiro mucho de Guatemala es cómo han logrado mantener el valor del quetzal frente al dólar durante mucho tiempo ya. En Colombia el peso ha perdido más de la mitad de su valor en los últimos 7, 8 años. Y en el país nunca se ha contemplado, digamos, la tecnocracia nunca ha permitido ni siquiera el debate acerca de una dolarización, ni siquiera parcial, porque existe este mito de la soberanía monetaria y la estabilidad macroeconómica y las instituciones fuertes y responsables. Y todo eso, digamos, ahora está bajo grave presión, y nunca antes, si gana Petro, sería la primera vez que hay un, digamos, ataque económico al sistema, no desde una guerrilla o desde un cartel de la droga, es decir, ataque externo, sino un ataque desde la misma presidencia. Entonces ahí diría yo que se verá realmente qué tan sólidas son esas instituciones, y algo me dice que no serán tan sólidas como muchos piensan. Claro, para nosotros en Guatemala es un gran ejemplo lo que está sucediendo ahorita en Colombia, porque con todo lo que usted nos está explicando, evidencia que Guatemala tiene muchos de los mismos problemas. A mí me da gusto que se perciba Guatemala como un país estable por esta estabilidad que presenta el dólar, que de cierta manera también es estable por intervencionismo del gobierno, pero ha funcionado para ciertas áreas. A pesar de eso, yo veo muchas cosas parecidas con Guatemala y me veo en la misma inestabilidad política que están pasando ustedes. Vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresamos vamos a hablar un poquito sobre estos casos económicos que quizás estén impulsando una candidatura como la de Gustavo Petro en Colombia. No le cambie. Estás escuchando Libertópolis por la tarde con Marcela Porta en Libertópolis. El valor de la verdad. Nuevo San Martín Market. Disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com.
Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus. Blen líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4950-3414. 4950-3414. Blen líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela también lo encuentra en GNC. ¡Qué tráfico! Me voy a relajar con la radio. En Guatemala hay más de 3.3 millones de vehículos. Regularmente todos traen radio. La radio es música, entretenimiento y noticias para aliviar ese tránsito que vives a diario. La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional. Para más información, contáctanos al WhatsApp 4017-3291. 4017-3291. Libertópolis. El valor de la verdad. A donde vayas, nosotros iremos. Con quien disfrutes, nosotros te acompañaremos. Donde crezcas, nosotros te apoyaremos. Estaremos allí sin excusas. Aseguradora General. Llama al 1757 o consulta a tu asesor de seguros. Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Bienvenidos de vuelta a Libertópolis por la tarde y hoy me acompaña Daniel Reisbeck en esta emisión dedicada especialmente a las próximas elecciones de Colombia, que son este 29 de mayo. Y platicábamos en el segmento anterior sobre las posibles causas de que las personas voten por un Gustavo Petro a la candidatura, siendo él exguerrillero y viniendo con una serie de propuestas que comprometen la economía de Colombia. Pues aquí en Guatemala, Daniel, pasa igual, ¿verdad? El hecho de olvidar la historia y de que hayan ciertos grupos que se dedican a adoctrinar un poco a las juventudes sobre la idea utópica del socialismo, pues pega bastante duro, como en todos los países de Latinoamérica hoy. Yo en una investigación que hice para poder entrevistarlo hoy, veo que pues sí, efectivamente Colombia llega a las elecciones con una crisis económica que cerró el 2021 con una inflación de 5.62%, que cuentan aproximadamente 21 millones de personas en situación de pobreza y que cerrará quizás el 2022 con desempleo del 11.8%. Pero son datos que a mí me parece en América Latina, sobre todo en Centroamérica, pues no me sorprenden porque pues todos estamos viviendo las consecuencias de las malas decisiones de nuestros presidentes por la crisis del COVID. La guerra de Ucrania con Rusia pues tampoco está ayudando, que genera mucha expectativa y aumento en el precio de muchos recursos que son valiosos, y también pues la emisión de dólares en Estados Unidos, que es una economía que los Estados Unidos sí puede quizás aguantar, soportar el peso de una inflación generada de esta manera, pero que está repercutiendo en Latinoamérica. ¿Qué tanto podemos culpar entonces al gobierno de Iván Duque por todos estos números rojos, digamos, que tiene Colombia hoy, cuando realmente es una situación económica mundial la que estamos viviendo? No, yo diría que bastante se puede culpar al gobierno de Iván Duque, porque sí, yo lo advertí cuando Duque ganó en el 2018, que Petro había sacado más del 40% del voto en la segunda vuelta, y la clase política y empresarial en Colombia se relajó, pensaban que ese era el final de Petro, porque había perdido en esa ocasión.
Y yo decía que no, que al contrario, al sacar más de 40% del voto por primera vez la izquierda dura, había que prender todas las alarmas. Entonces, lo que necesitaba el país, después de 8 años de un gobierno de Juan Manuel Santos, que fí terrible y dejó las finanzas del país muy maltrechas, con su costosísimo diría, muy mal pensado y ejecutado acuerdo con la guerrilla de las FARC. La deuda como porcentaje del PIB estaba a niveles históricos, ya estaba esta devaluación del peso que mencioné. Entonces, ahí lo que había que hacer era una serie de reformas muy fuertes, reformas del lado de la oferta, había que realmente reducir impuestos que prometió Duque, había que abrir el mercado, había que reducir burocracia, reducir el gasto público, y Duque no hizo absolutamente nada de eso. Tuvo 1 año y medio, al contrario, creó más burocracia, creó ministerios, no bajó los impuestos, trató de complacer a la prensa socialdemócrata que lo despreciaba y aún lo desprecia y nunca los iba a satisfacer, pero lo intentó, y se dio ante una serie de protestas callejeras lideradas por Petro, que lo que exigían era aún más gasto público y Duque se dio ante eso. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, durante la pandemia las medidas de Duque también hicieron que la crisis fuera mucho más dura de lo que tenía que ser. Colombia tuvo una de las cuarentenas más draconianas del mundo entero. Es que yo me fui a Guatemala, de hecho, porque en Colombia me parecía que era una locura lo que estaban haciendo. Entonces, también se imprimió dinero, se imprimió bastante dinero, y también Duque, en medio de sus cuarentenas, sacó una catarata de subsidios y subió el salario mínimo de manera también drástica, y todo eso ha contribuido a que exista esta inflación. Por otro lado, cuando se toma en cuenta un número de desempleo pues que ya es de 2 dígitos, lo cual es suficientemente preocupante, pero eso no toma en cuenta que en Colombia más del 50% de la economía es informal. Y también hay maneras como se miden estos asuntos, por ejemplo el desempleo, que realmente mitiga la cifra oficial versus la realidad. Entonces, realmente la situación es mala. Creo que el gobierno de Duque, es decir, si al principio del gobierno de Duque toma unas medidas, sí, impopulares seguramente al inicio, pero en este momento creo que estarían rindiendo frutos. Pero lo que pasa cuando uno trata de complacer a la izquierda es que ni complace a la izquierda y también pierde su propia base de votantes, y creo que es lo que se está viendo ahora. Claro, y algo que creo que es importante entonces resaltar aquí es que el gobierno de Iván Duque realmente no fue un gobierno capitalista, no fue un gobierno libertario, No, porque no, hablamos para de nada. aranceles y Decir, de... es que hay que tener algo en cuenta. Álvaro Uribe, que es el mentor de Iván Duque y el que lo puso en la presidencia, se le considera en América Latina como un gobernante neoliberal. Y bueno, sí fue buena su política de seguridad contra la guerrilla de las FARC, bueno, con ciertos problemas de violaciones de derechos humanos y demás, pero en general fue buena porque el país estaba al borde del abismo, es decir, íbamos a caer ante la guerrilla de las FARC, y bueno, Uribe sí tomó las medidas apropiadas en ese sentido. Sin embargo, también Colombia es uno de los pocos países en el mundo que tiene un impuesto al patrimonio, y ese impuesto lo introdujo Álvaro Uribe. Álvaro Uribe también expandió drásticamente la base de subsidios en Colombia, al igual que, bueno, también la siguió expandiendo Juan Manuel Santos y, como mencioné, también Iván Duque. Y ahora esa base de personas subsidiadas, que son millones, también forman la base del petrismo, ¿no? Porque a la gente, si le dan cosas gratis y llega alguien como Petro y ofrece el doble o el triple, pues si se ha creado ese sentido de dependencia, pues obviamente la gente va a elegir al que le ofrece el doble o el triple. Y eso es lo que estos gobiernos supuestamente de derecha o de centro derecha han hecho en Colombia, y por eso pues yo he sido igual de crítico hacia ellos que hacia la izquierda en el país. Claro, es lo que sucede en Guatemala con las personas que entre votar por un partido político
que no representa realmente sus ideales de conseguir empleo, de aumentar su productividad, votan por alguien que les da una canasta solidaria o les regala algo a cambio, ¿no? Entonces, nos vemos bien reflejados en esto. Ahora, la gran pregunta es, el 29 de mayo se juega en la primera vuelta y si llegara a haber 2 candidatos que resultan ganadores, va a haber una segunda vuelta el 19 de junio. Pero me pregunto yo, ¿cuál es su pronóstico para esta segunda vuelta en vista de que las preliminares resultara Petro con un 80% de votos a favor? Bueno, hay que tener que ese 80% de Petro fue dentro de su consulta, que era completamente predecible porque pues, los demás candidatos de esa consulta no hay ninguna figura que se le acerque a Petro en términos de poder electoral. Creo que el dato acerca de la consulta de Petro versus las otras consultas da algo como el 45%. Y se necesita el 50% más 1 para ganar en primera vuelta. Y eso es lo que quiere hacer Petro. Está haciendo todo lo posible, inclusive todo tipo de alianzas con políticos tradicionales y que él antes denunciaba como corruptos y ahora se están dando la bienvenida. Ahora, la verdad, yo no hago pronósticos electorales porque me parece, sobre todo en un país como Colombia, donde las encuestas son tan absolutamente volátiles y se han equivocado tan drásticamente en los últimos años, pues creo que puede pasar cualquier cosa. Sin embargo, el asunto es el siguiente. Si Petro no llega a ganar en primera vuelta, pero saca por encima del 40% del voto, o alrededor del 40% o más, bueno, sería tremendo. Digamos, Duque sacó más o menos el 40% en primera vuelta en el 2018 y luego ganó cómodamente la segunda vuelta. El problema es que si pasa la segunda vuelta Federico Gutiérrez, que es el candidato percibido justa o injustamente, él se ha tratado de distanciar del uribismo, pero el hecho es que es el candidato del partido de Uribe y de los partidos tradicionales, el Partido Liberal, el Partido Conservador y algunos otros que han surgido precisamente de esos 2 partidos y que generan tremendo rechazo entre la opinión, aunque tienen sus estructuras políticas, sus maquinarias. El punto es que si Federico pasa con alrededor del 30% o menos, significaría que para ganarle a Petro tendría que sacar casi que el 100% de lo que saquen los otros candidatos de centro izquierda y bueno, hay un independiente también semidemagogo por ahí que se llama Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga. El que va subiendo en las encuestas en las últimas semanas no es Federico Gutiérrez, sino Rodolfo Hernández, que es un constructor que está financiando su propia campaña. Y si llegara a pasar Rodolfo Hernández, seguramente, bueno, por lo menos según las encuestas, él tendría mayor posibilidad de ganarle a Petro en segunda vuelta, pero él no tiene, digamos, ninguna estructura política. Es puro voto, lo que llaman en Colombia voto de opinión, y también es un candidato, digamos, muy poco ortodoxo. Digamos, en la última semana de las elecciones y decidió no participar en ningún debate. Tiene un discurso fuerte anticorrupción, pero digamos, no le gustan los debates o entrevistas donde le toca hablar en detalle de qué haría, porque tiene muy poco conocimiento de cómo funciona el Estado y las políticas públicas. Lo cual creo que le gusta a mucha gente, porque a mucha gente no le interesa ese tipo de cosas y más bien quiere a alguien que muestre mano dura o que esté por fuera del sistema político. Entonces eso es lo que se está jugando y realmente solamente el domingo sabremos, pues, primero que todo, si hay segunda vuelta, porque como digo, Petro está haciendo todo por ganar en primera. Y también pues todo dependerá de quién es el contrincante de Petro, si en efecto hay segunda vuelta. Ok, gracias por la aclaración. Yo quiero que sepa que esta encuesta que realizó entonces Petro, este 80%, fue lo que llegó a Guatemala como la noticia definitiva, como los resultados definitivos de la consulta interpartidista, y también es muchas veces lo que se encuentra en Internet, quizás estrategia por parte de alguien. Ahora, no sé si estoy en lo correcto, pero yo asumo que si, por ejemplo, Gustavo Petro queda con alguien más para la segunda vuelta,
todas estas personas que aparecen enlistadas en el pacto histórico o agrupadas en el pacto histórico, como Francia Márquez o Camilo Romero, los votantes de ellos, ¿cree usted que se van a dirigir ahora su voto hacia Gustavo Petro por sentirse identificados en este pacto histórico? No, sin duda, esos son todos votos de Petro. Esos votos no tienen más a dónde ir. Digamos, la actual candidata a la vicepresidencia de Gustavo Petro, Francia Márquez, de cierta manera es más radical aún que Petro. Entonces, es decir, Petro ha tratado de camuflar su socialismo diciendo que no, que él sí es capitalista, pero con, digamos, ciertos reparos. En cambio, digamos, Francia Márquez sí abiertamente se opone al capitalismo. Entonces, esa es la izquierda dura y esos votos solamente irán donde Petro, no hay ninguna duda. Claro, y aquí, pues generalmente lo que a mí me gustaría observar un poquito más es, en vista del riesgo que tiene Colombia hoy, analizar un poco cómo está el Congreso. Me llamó mucho la atención algo que tienen ustedes en Colombia, que son estos famosos curules de paz. Me parece que son curules destinados a ser ocupados por víctimas del conflicto armado interno, en el que únicamente pueden votar los residentes de las zonas rurales de los municipios establecidos en los acuerdos de paz. Yo quería, porque no encontré mayor cosa de cómo está ahorita organizado el Congreso, para ver si hay un contrapoder, ¿no? Un soporte ahí que vaya a ponerle freno a un Petro cuando si llegara a ser presidente. Sí. Estos curules, bueno, perdón. No, solo un comentario, y es que, bueno, eso es una vagabundería que entró con el acuerdo de Santos con las FARC, y básicamente lo ocupan políticos, pero que creo que técnicamente no se podían presentar por los partidos, pero entonces encuentran la manera de presentarse de todos modos. Pero peor que eso, en mi opinión, son las FARC tienen 10 curules, 5 en la Cámara de Representantes y 5 en el Senado, sin que necesiten votos. Es decir, se presentan a elecciones, pero no ganan, y sin embargo ocupan las curules gratis. Es decir, ese acuerdo destruyó la democracia constitucional en el sentido de que pues, en cualquier sistema respetable las reglas de juego son iguales para todos. Acá no, acá las FARC entran al Congreso sí o sí, lo cual es absolutamente escandaloso. Ahora, en cuanto al Congreso, lo que decía antes de los comentaristas y la clase tecnocrática dirigente tradicional en Colombia, uno de los argumentos que se ha venido dando en las últimas semanas es que, bueno, al fin y al cabo una presidencia de Petro no sería tan grave porque tiene a la mayoría del Congreso en contra, que técnicamente o numéricamente puede que sea verdad, pero a mí me parece que eso es algo muy ingenuo, por varias razones. La primera es que Petro puede hacer mucho daño sin ni siquiera consultar al Congreso, porque bueno, Colombia es un país presidencialista y centralista y hay muchas medidas que puede tomar Petro simplemente por decreto. Bueno, cualquier presidente por decreto. Entonces, por ejemplo, una de las peores propuestas más peligrosas de Petro es acabar con la exploración de petróleo y gas el primer día de su presidencia. Ahora, Colombia es un país petrolero, se convirtió en un país petrolero en los últimos 15 años. El petróleo es la principal exportación del país y Petro sí puede acabar con la exploración el primer día. Entonces, para eso ni siquiera se necesita el Congreso. Y en cuanto al Congreso como tal, también yo creo que puede comprar de distintas maneras a suficientes congresistas para, en efecto, quedar con la mayoría si es que la necesita. Entonces, para mí, eso no brinda ninguna tranquilidad de que haya un Congreso que supuestamente le va a hacer oposición a Petro. Claro, y es que esa precisamente iba a ser mi pregunta, que si para estos curules cualquiera podría presentarse, porque en Guatemala sí se formó un partido político pues integrado por la guerrilla, pero es un partido político que participa como cualquier otro partido político, pues la URNG, no es que solamente miembros de las FARC o de las guerrillas vayan a participar. Entonces me pareció bastante impresionante y no lo había escuchado antes.
Y con esto del petróleo o de los recursos que pueda tener Colombia, reconozco su preocupación y estoy de acuerdo con esa preocupación que hemos visto a los grandes países petroleros acabar con sus recursos y con todos los beneficios, ¿verdad?, de tener una explotación petrolera que qué país en Latinoamérica no quisiera. Lo vimos con Venezuela y también lo vemos mucho en México ahora con un Pemex completamente quebrado. Sí, no, y es curioso si puedo hacer acá un punto breve, y es que, a ver, la razón por la cual Petro tiene esta cruzada contra la industria petrolera, curiosamente es para tratar de desmarcarse del chavismo, porque Petro fue un aliado cercano y asesor de Hugo Chávez, y él se presentaba como asesor de Hugo Chávez al principio de la presidencia de Chávez en los medios colombianos, es decir, lo decía orgullosamente. Y obviamente cuando Venezuela empieza a entrar en el inevitable desastre que causó el chavismo, entonces Petro trata de distanciarse, y la manera como lo hace es que adopta el discurso del cambio climático. Entonces, en las últimas 2 elecciones, cada vez que un periodista le pregunta acerca, en una entrevista o en un debate, le pregunta acerca de Venezuela, él dice que no es como Venezuela, porque Chávez y Maduro dependían del petróleo, y él no quiere depender del petróleo, que quiere acabar el petróleo y quiere una economía basada en la solidaridad, y inclusive el turismo y la agricultura y otras cosas. Y es una manera que siempre logra cambiar de tema. Y yo nunca he visto a un periodista colombiano que insista en el tema o que le sepa refutar ese argumento. El único que he visto fue Jorge Ramos, el periodista mexicano, si no estoy mal, de CNN, que en una entrevista le decía, no, es que, porque Petro empezaba a hablar del cambio climático y Jorge Ramos decía, no, es que yo no le estoy preguntando del cambio climático, le estoy preguntando de su relación con Chávez, pero es la única vez que lo hizo. Entonces yo creo que el periodismo colombiano también tiene gran parte de la culpa de que Petro haya crecido tanto, precisamente por no preguntar las cosas debidas e insistir en que responda. Pero puede que también él dé entrevistas únicamente a las personas que le guste que lo entrevisten, ¿verdad? Un poco el caso de Pedro Castillo. No, pero es que también los periodistas son muy malos. Sí, también es posible. Sí. Bueno, vamos a ir a nuestra segunda pausa y cuando regresemos, entérese usted cómo votar en Guatemala si usted es colombiano y está en Guatemala y quiere ejercer su derecho a voto este domingo 29 de mayo. No le cambie. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis y Cementos Progreso, construimos juntos el país donde queremos vivir. Presentan Más herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. Un plan bonito sin ejecución, al final no lo aterrizamos. La última parte del plan estratégico es cuáles son mis KPIs y cuáles son mis prioridades. Entonces, la metodología te lleva a, estos son las metas y objetivos de la empresa. Ahora dime cuáles son tus metas y cuáles son tus objetivos como área o como individuo que vas a comprometerte para cumplir las metas de la organización. Y a veces es increíble, pero el primero que hay que convencer de que tiene que tener sus propias metas es el líder. Que la ejecución, las 3 disciplinas son métricas, prioridades o proyectos y ese ritmo de reunión. Francisco Muñoz. En Más Negocios, Libertópolis y Cementos Progreso, construimos juntos el país donde queremos vivir. Presentaron Más Herramientas. Libertópolis Negocios, lunes a jueves, de 6 a 7 por la noche, por libertópolis.com. Nuevo San Martín Market. Disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com. ¿Con quién miran los partidos? Familia y amigos. ¿Cómo celebras un gol? Bailando y gritando. ¿Cómo se piden los chicharrones, señora? Silbando, silbando. Tus favoritos en este mundo. Estás escuchando
Libertópolis por la tarde, con Marcela Porta, en Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Bienvenidos al último segmento de Libertópolis por la tarde de este martes. Hoy tengo el honor de estar acompañada de Daniel Reisbeck, que me acompaña para comentar sobre las próximas elecciones en Colombia este 29 de mayo. Yo tengo una pregunta que no sé si se va a salir un poco de contexto, Daniel. ¿Cómo está en Colombia la agenda, lo que yo le llamo la agenda de la ONU? Aunque quizás estoy siendo demasiado drástica con la ONU, pero muchas de las organizaciones comandadas por la organización, por la ONU, presentan una influencia muchas veces socialista, colectivista, disfrazada de ideología de género, de cambio climático, de hacer pequeños grupos que van poco a poco adoctrinando a favor del socialismo. ¿Cómo está Colombia en este sentido? Bueno, creo que la buena noticia es que en Colombia todavía no han implementado un sistema tipo CICIG como lo tuvieron en Guatemala. Sin embargo, Petro dijo hace pocos días que su intención era crear algún engendro parecido. Pero bueno, yo, digamos, ese tema no lo he seguido en detalle, pero obviamente las Naciones Unidas tienen sus oficinas en Colombia, en Bogotá, y tienen todo tipo de programas. Estuvieron muy metidos apoyando mucho el acuerdo con las FARC de Juan Manuel Santos y pues también haciéndole seguimiento, inclusive después del gobierno de Santos. Entonces sí, ahí están, al igual que en toda América Latina. Claro, hay que mencionar que la CICIG en Guatemala fueron los Estados Unidos efectivamente la que los trajo y es cómico, ¿verdad? Para muchas personas que seguimos de cerca la historia, porque las personas que odian más el capitalismo, que se quieren alejar de los Estados Unidos, que ven a los Estados Unidos como un enemigo comercial más que como el socio comercial que es hoy, son las personas que más están a favor de una CICIG en Guatemala, ¿verdad? Entonces se empieza a ver efectivamente los grupos, ¿verdad? O sea, que congenian con ciertos elementos que hoy son un problema para la gobernabilidad de los países. Y quizás lo que me hace falta preguntarle es cómo se maneja este tema de las élites en Colombia. En Guatemala, lamentablemente, muchas veces los empresarios que han salido adelante han confundido los derechos y las responsabilidades con privilegios. Logran de alguna manera meterse en el Congreso, pasar algunos sobornos, aprobar algunas leyes que los benefician, y esa ha sido la razón fundamental de que el socialismo salude con la bandera de lo contrario, ¿no? ¿Esto se da en Colombia o realmente no tienen un fundamento de este tipo como para ir a votar por Petro este domingo? No, sí, por supuesto que se da. Traté de mencionar eso antes, pero digamos el mejor ejemplo son las tres mayores fortunas que se crearon en Colombia en el siglo XX, que es, digamos, a nivel de lista Forbes en el mundo, esa punta de proteccionismo y de favores políticos. Entonces, en el sector de la cerveza, del azúcar y en el sector financiero, pues hay esos tres grandes monopolios que básicamente su poder se lo deben al proteccionismo y a la falta de competencia, sobre todo extranjera. Por eso decía que esto es un problema real y Petro le ha sabido, digamos, sacar réditos al atacar, digamos, con nombre propio a algunas de estas personas y personajes. Ahora, el gran problema es que pues ese problema se soluciona con más competencia, con más comercio, más apertura hacia el mundo, y Petro, pues por supuesto, lo que quiere es hacer todo lo contrario, ¿no? Entonces, en vez de querer más competencia, él quiere, entre las otras propuestas que tiene, es subir aún más los aranceles hacia la comida importada, justo en un momento de inflación que pues simplemente
crearía productos aún más caros, sin ninguna duda. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que por eso digo, es legítimo el deseo del cambio, las ansias del cambio, pero el problema es que el cambio que ofrece Petro es justamente el cambio que no se necesita, porque siempre se puede estar peor. Claro, estoy de acuerdo con esas palabras. Y la verdad es que es lamentable. Esperemos que nuestro mensaje llegue a muchas personas para que entiendan que lo que se ha presentado muchas veces como gobiernos liberales están lejos de ser la propuesta de desarrollo que nosotros queremos llevar a que las personas entiendan. En un país tan lindo como Colombia, con tantos recursos, yo de verdad les deseo lo mejor para este domingo y espero atenta a los resultados de esa elección. Le quiero dejar el micrófono por si quiere agregar algo a la sesión de hoy. Yo estoy enormemente agradecida con su presencia, Daniel. Muchas gracias por haberme acompañado. Pues lo único que quisiera agregar, simplemente una reflexión frente a Guatemala, porque puede que haya muchas similitudes con Colombia en algunas de las cosas que he mencionado, pero Guatemala tiene la enorme fortuna de que contó con alguien como Manuel Ayau y toda la gente que junto con él creó la Universidad Francisco Marroquín, algunas otras instituciones. En Colombia, parte de la razón por la cual estamos en la situación actual, si no la principal razón, es porque nunca contamos con alguien así desde el sector empresarial. Digamos, el equivalente de la Marroquín en Colombia es una universidad en Bogotá que se llama la Universidad de los Andes, que es muy de élite y demás, pero es una universidad completamente keynesiana, ¿no? Entonces, y cada vez más tomada por la izquierda. Entonces, yo sí creo que es ejemplar para toda América Latina tener instituciones como la Francisco Marroquín, CES, inclusive programas, por supuesto, como Libertópolis, que en Colombia, francamente, nunca ha habido, y cualquier esfuerzo que se haya hecho, o que hemos hecho algunos en los últimos años, pues tristemente fue demasiado tarde, al parecer, a menos de que nos salvemos milagrosamente este domingo y el mes entrante. Pero pues es realmente desalentador porque en Colombia, sobre todo la clase empresarial, creo que pensó que estaba segura con una figura como Álvaro Uribe, y el problema de eso no es solo, digamos, la filosofía muy problemática que mencioné que tiene Álvaro Uribe, sino que es construir todo un aparato político alrededor de una persona cuando esa persona está ausente o muere, o como Uribe, que cae en desgracia por una serie de problemas legales que ha tenido, entonces todo el edificio colapsa, ¿no? Entonces por eso es tan importante apostarle a un proyecto que gira alrededor de las ideas, que es a lo que le apostó Manuel Ayau, y creo que el buen desempeño de Guatemala en las últimas décadas también se lo debe a eso. Entonces es importante que lo cuiden y que nos sigan nuestro ejemplo. Pues muchas gracias. Para mí, gracias por estar conmigo en esta emisión y también por sus palabras, porque al aire lo reconozco, Daniel Reisbeck y yo no nos conocemos y para mí es música para mis oídos escuchar que el mensaje de libertad llega lejos. Y nada, pues con esto también invito yo a las personas a darle un vistazo a la página del Centro de Estudios Económicos Sociales, porque ahí hay mucho material que puede servir para, pues, por lo menos tener diferentes opiniones sobre lo que está pasando en Guatemala y sobre las ideas de la libertad. Muchísimas gracias de nuevo, Daniel, por acompañarme hoy. Y yo los voy a dejar con esta información para las personas que desean votar en Guatemala y que son colombianos. Pueden hacerlo siempre y cuando hayan cumplido con el debido proceso, que consta de presentarse en el consulado, la Embajada de Colombia, con su pasaporte o cédula de ciudadanía. La fecha límite para hacer esto era el 29 de marzo, pero si anteriormente en otras elecciones ustedes ya habían votado, y ese es el equivalente a lo que nosotros en Guatemala llamamos el empadronamiento, si ya lo habían hecho por lo menos una vez en el pasado, entonces ya no tienen que volver a hacerlo y ya no era necesario que lo hicieran antes del 29 de marzo. Se presentan en el consulado el día 29 entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde y pueden votar.
Ahora bien, todos los colombianos extranjeros, al cumplir 18 años, después del año 2005, tramitaron su cédula de ciudadanía en un consulado y que nunca se han inscrito en ningún otro lugar para votar, pueden presentarse sin haber realizado el trámite y votar por primera vez en el consulado colombiano. Y para mí fue un gran honor haber presentado este programa hoy. Les recuerdo que ahora pueden encontrar a Libertópolis en todas las redes sociales. En Facebook aparecemos como libertopolis.com, en YouTube e Instagram como Libertópolis, en Twitter y TikTok @Libertópolis y en Twitch como Libertópolis GT. De nuevo un gusto haber estado con Daniel el día de hoy. Vamos a estar bien atentos a esas elecciones. Les deseamos la mejor de la suerte y que haya una segunda vuelta para el mes de junio. Así las cosas son un poco más justas para los colombianos. Vamos a estar siempre muy atentos a los resultados. Y bueno, a las personas que me escuchan hoy, los invito, como todos los martes, de 5 a 6, a sintonizar Libertópolis por la tarde, su programa del Centro de Estudios Económicos Sociales. Muchas gracias. Libertópolis presentó a Marcela Porta, directora administrativa del CES. En Libertópolis, el valor de la verdad. Estás escuchando